defender, hoy vamos a hacer defensa. Esta semana me salieron un par de TikToks. Aquí va uno, este es uno y este es otro. Vamos a hacer defensa hoy día, como aquí veo gente pepa, aquí como decimos aquí en Guayaquil. Vamos a hacer defensa con gente pepa. Vamos a empezar por un, digamos, este TikToker que veo que sube bastantes videos antimormones, se apalanca en temas históricos, bueno, y conclusiones, bueno. Y en esta ocasión él va a responder a un video que hizo la plataforma Más Fe, ¿verdad? Eh, y me pareció interesante poder, digamos, responder y poder, digamos, conversar al respecto con ustedes y ir viendo cuáles son los argumentos, ¿no? Pero, miren, de antemano es muy importante que ustedes comprendan que una de las estrategias de la apologética en general, o de la apologética, digamos, o de la intención de querer destruir la fe de otra persona, es que tú agarras, y esto sucede tanto para nosotros como para desde nosotros, por ejemplo, los antimormones contra nosotros, pero también sucede de nosotros versus los ateos, por ejemplo. Justamente ayer estaba viendo un ateo que usaba la misma técnica, ¿no? ¿Y cuál es esa técnica? Es que tú agarras todos los aspectos, digamos, que pueden generar duda, los haces una sola, ¿sí? Una sola bolita grande, ¿verdad? Y los lanzas así, ¿no? Entonces, cuando esa bola sale volando, esa bola se disparce y entonces tú tienes que estar como los espadachines, así. Eh, y entonces parece que es abrumador, porque tú dices, es que es demasiado, ¿no? Pero lo que pasa es que es una estrategia, ¿no? Es una estrategia en que tú abordas muchos temas al mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces tú tienes que, como cuando fue, como en el tiempo de guerra, con una espada, estar, digamos, en todos los flancos, ¿no? Y a veces eso lo hace complejo. Pero cuando ya calmadamente vas paso a paso, palabra por palabra, texto por texto, tú ves que ya no es tan difícil la tarea como cuando la primera vez que lo ves, ¿no? Esta estrategia la usa mucho este personaje y entonces vota muchas cosas, ¿verdad? Y entonces al espectador que a lo mejor no se toma la molestia de sentarse, analizar palabra por palabra, textos, bueno, circunstancias, contextos, fuentes, etcétera, etcétera, entonces ya se hace un poquito más complejo, ¿no? Pero es una estrategia, es una estrategia. Así que hoy lo que vamos a hacer es vamos a ir disminuzando cada uno de los argumentos que menciona este TikToker perdón, cuando le dije personaje no fue en modo peyorativo, ¿no? Simplemente, la verdad que no sé su nombre, ustedes aquí me están diciendo, dice, eh, dice, no sé si ustedes lo conocen, yo lo acabo de conocer en el TikTok, esta semana usé bastante TikTok, la verdad que voy a también a desintoxicarme del TikTok en general, porque no por el contenido anti-mormón, sino por el general, ¿no? Porque, oye, el TikTok tiene esa capacidad que tú miras uno, veo, cuando me acuerdo, ya han pasado 2 horas y tú ya estabas metido en el TikTok, ¿no? Entonces, a ver, entonces, eh, vamos a eso. Ustedes dicen que es gringo, no lo sé. Incluso a veces, en ocasiones, aquí hay una ciudad que se llama Cuenca. Me pareció cuencano, ¿eh? Hay una parte que habla, los que están aquí de Ecuador me pueden decir porque me pareció que era cuencano. Bueno, vamos a eso. Yo creo que nos vamos a tomar un poquito de tiempo, tal vez no alcancemos la otra, pero si no, sí, ¿no? Me encantaría ver. A ver, ¿Qué es el?
Vamos ¿Es al verdad que principio. José Smith miraba dentro de un sombrero para traducir el libro de Mormón? Sí, sí era verdad de que José Smith dictó el libro de Mormón viendo una piedra dentro de un sombrero. Aquí hay algo importante. Está un aspecto de las verdades a medias. Las verdades a medias pueden tener buenas intenciones y pueden tener malas intenciones. No siempre son malintencionadas. Yo no voy a decir que esta verdad que acabo de decir es una verdad a media, pero como va a ser el centro de su video, yo tengo que decir, a ver, un altito. Esta no fue la única manera, ¿sí? De hecho, es muy poco lo que sabemos al respecto de cómo del proceso ya disminuzado de la traducción del libro de Mormón, porque tenemos el testimonio de varios participantes, ¿verdad? Y algunos describían un método, otros describían otro método y otros describían los dos métodos y así. Entonces, eh, eh, aquí la queja, digamos, del antimormonismo es que ellos tienen la impresión o afirman que la iglesia escondió esta manera porque el libro de Mormón se tradujo, lo que siempre decimos, el libro de Mormón se tradujo por el poder e inspiración de Dios. Pero ahora, cuando tú bajas esa frase a la práctica, tú vas a ver que José Smith usó el Urim y Tumim, tú vas a ver que José Smith usó la piedra, una piedra eh, en un sombrero, la piedra tiene nombre esta piedra, Seer Stone se llama, la piedra del revelador, ¿no? En un sombrero, ¿sí? Y en ocasiones no usaba nada. En ocasiones no usaba nada. De esos tres procesos, ¿de dónde los sacamos? De las personas que hicieron la tarea con él, ¿no? Estamos hablando de Oliver Cowdery, Martin Harris, M. Smith, ¿sí? Que escribieron la experiencia y entonces sabemos que al menos utilizó estos tres métodos. Ahora, ¿cuál de los tres utilizó más? No se sabe. Unos describen la piedra en el sombrero, otros describen ¿cómo se llama? El Urim y Tumim, ¿sí? Y otros describen la traducción directa. Entonces, pero ¿cómo se llama? La versión, digamos, que cogió más fuerza a medida que los años fueron pasando, fue la del Urim y Tumim, justamente porque el Señor, digamos, conservó estos instrumentos para que José pueda traducir, ¿no? Y tú mismo lo vas a reconocer en un minuto. Pero sigamos. Muchos antimormones u opositores de la Iglesia de Jesucristo toman esto como un motivo para atacar a la Iglesia y desacreditar la veracidad del libro de Mormón. La verdad no importa si es que él usó un Twinkie. El método en el cual José Smith tradujo el libro de Mormón realmente no es un problema. El problema es de que ellos han engañado a las personas por más de 100 años. A ver. Y han ocultado la verdad en cuanto a esto. Esto es falso. Aquí vamos a acentuar las falsedades. A ver, yo aquí preparé algunas cosas. De hecho, a ver, yo tengo aquí algunas cosas preparadas con citas y todo, ¿no? Para ver si que nos ponemos en contexto. De hecho, hay un video, déjenme ver, lamentablemente, queridos amigos, este video está en inglés, pero este video es un video hecho con citas, ¿no? Perdón, es un video hecho con citas. Y aquí menciona el tema de Seer Stone, se llama, ¿no? Y aquí, en este video, hace una recapitulación. Déjame ver si lo podemos observar por un momento. Hey guys. Ya ustedes conocen aquí a nuestro amigo. Y aquí él empieza a hacer un rastreo, ¿verdad? Documental de todas las veces que se menciona la piedra del vidente, desde 1830, ¿sí? Todas las veces que se menciona. ¿Qué es lo que sucede? Que hubo una época, a ver,
aquí el problema, por así decirlo, es que primero es un método poco convencional, poco extraño, ¿no? De hecho, el Urim y Tumim era un método extraño. Y sigue siendo extraño y desconocido, porque en realidad no hemos tenido a otro profeta que haya manipulado el Urim y Tumim en esta dispensación, sino después de José Smith, los que manipularon el Urim y Tumim fueron los profetas antiguos. Pero ¿qué sabemos del Urim y Tumim? Que el Señor, de alguna manera, porque esa es otra, no sabemos cómo funcionaban. Las escrituras, cuando hablan del Urim y Tumim, simplemente dicen que eran estos instrumentos por los cuales el Señor revelaba o se comunicaba. ¿Cómo lo hacía? No sé, no se sabe. Por ejemplo, veamos algunos aquí. Yo anoté aquí algunas escrituras del Urim y Tumim, por ejemplo. Dice, por ejemplo, no sé si están viendo, en Éxodo 28:30, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, Jehová. Dice, luego puso encima, en Levítico 8:8 dice, luego le puso encima el pectoral y puso dentro del pectoral el Urim y Tumim. Dice en Números 27:21, y se pondrá delante de Eleazar el sacerdote y le consultará por el juicio del Urim y Tumim. ¿Qué significa? Le consultará por el juicio del Urim y Tumim delante de Jehová. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Qué significa que no le respondió por Urim? Claro, lo único que sabemos es que eran instrumentos, ¿verdad?, que el Señor usaba para revelar su voluntad. Ahora, aparte de esto, existía esta piedra del vidente también, ¿no? Que lo que sabemos es que José ponía la piedra en un sombrero, y este sombrero lograba apartar la luz de la piedra, y él colocaba su rostro sobre el sombrero. Y allí, lo que sucedía ahí adentro de ese sombrero, yo no sé, pero terminaba él dictando las palabras del libro de Mormón como las conocemos. Entonces, ¿es un proceso extraño? Sí, yo estoy de acuerdo que es un proceso extraño. Tan extraño como en el Antiguo Testamento cuando el Señor hizo hablar un burro, ¿sí? Si hablamos de procesos extraños, el Señor en el Antiguo Testamento le habló por medio de un burro, le habló a un profeta, ¿sí? O por medio de la zarza ardiente, o por medio del mismo Urim y Tumim. Son procesos raros, sí, pero no es su rareza, no son motivo de descarte. Sí son motivo de admiración, son motivos de a lo mejor escepticismo, sí. Yo también, yo estoy de acuerdo que puedo ser escéptico, ¿no? Igual de escéptico como que si viene un profeta y me dice, oye, ¿sabes qué? Me habló un burro y me dijo estas palabras. Yo lo voy a quedar viendo con cara de loco. Y si no me creen, vamos ahí, porque aquí lo tengo todo preparadito. Dice, a ver, aquí, ojalá que no se me cierre. Aquí, por medio de un asno, dice, Dios abrió la boca de un asno de Balaam y le permitió hablar para reprender a su amo. Esto demuestra que Dios puede usar cualquier medio, ¿no? Aquí tenemos la zarza ardiente. Dice, Gedeón pidió a Dios que confirmara su misión mojando y secando un vellón de lana de maneras alternadas. Bueno, tenemos maneras poco convencionales en que Dios, pues, yo digo, si Dios es todopoderoso, yo que le voy a estar, digamos, cuestionando la manera en que Él se comunica. O sea, yo no sé. Lo que sí sé es el resultado de esa comunicación. Pero bueno, sigamos aquí.
José Smith se le encomendó la traducción del Libro de Mormón en 1827, se le proporcionaron objetos llamados intérpretes, para que por el don y el poder de Dios, él pueda traducir el registro antiguo grabado en planchas de oro. Imagínate, Dios prepara unos intérpretes para que José Smith pueda traducir el Libro de Mormón. Pero Dios sabía que él no iba a usar estos intérpretes, él iba a usar una piedra vidente metida en un sombrero. Muy bien, él aquí está asumiendo dos cosas primero. Primero está asumiendo que José solo utilizó la piedra evidente, lo cual no es correcto en términos históricos, ¿no? Y hace un análisis interesante. A mí me gusta ese análisis, porque él dice, si José no terminó usando la piedra, el Urín y Tumín, ¿verdad? Entonces, ¿para qué el Señor lo preservó? Lo preservó hasta el punto que llegó a sus manos, ¿no? Tal vez pudiésemos hacernos la misma pregunta, por ejemplo, cuando Moisés escribió o recibió escrito del dedo de Dios los 10 mandamientos. Si ustedes leen la historia, ¿verdad? Moisés recibe escrito con el dedo de Dios, dice la Escritura, los 10 mandamientos en tablas de piedra. Sucede que Moisés viene bajando del monte Sinaí, ¿verdad? Y entonces se encuentra con la idolatría del pueblo de Israel. Y Moisés, encolerizado por la idolatría de Israel, coge esas tablas que habían sido escritas con el dedo de Dios, las coge y las tira y se rompe. Entonces, después él tuvo que reescribir la ley ya con su propia mano. Ahora pregunto yo, ¿sabía Dios que Moisés iba a romper las planchas? Yo creo que sí, ¿no? Sabemos que Dios es es omnisciente. Pregunto yo, ¿sabía Dios que Moisés iba a romper las planchas y que no íbamos a tener nosotros? Porque no tenemos evidencia de los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. No tenemos ni siquiera el arca. No tenemos. Pero yo no veo aquí a mi amigo cuestionar ese tema. Miren, un aspecto importante, y esto creo que en algún momento tenemos que analizarlo juntos, es que la omnisciencia y la omnipotencia y digamos, los atributos de Dios, ¿verdad? Es como a veces lo concibe el cristianismo convencional, no necesariamente es así. El cristianismo convencional pinta un Dios inamovible, ¿sí? Un Dios que no puede cambiar. Pero cuando leemos las Escrituras, vemos que eso no es así. Pues vemos un Dios que hizo una creación y luego dice que se arrepintió. Vemos a un Dios negociando con un profeta para ver cuántos justos había en una ciudad, y el profeta negociaba ahí con el Señor. Mira, o sea, vemos a un Dios que llora, vemos a un Dios que se compadece de sus hijos, vemos a un Dios iracundo, ¿sí? Entonces no vemos un Dios inamovible o en la misma historia de la restauración, ¿no? Vemos a un Señor que primero le dice al profeta que no le dé las primeras traducciones que hizo José, no se las dé a Martin Harris, luego termina accediendo. Y así vemos a un Dios muy distinto del que el cristianismo convencional nos quiere convencer, ¿no? Un Dios inamovible, un Dios que no necesariamente es así, no necesariamente es así. Y vuelvo y repito, él para responder esa pregunta, él tendría que responder por qué Dios escribió la ley con su dedo en las tablas de piedra si él sabía que Moisés las iba a romper. ¿Cómo así? Claro, esto asumiendo que él
ahora es digamos, algún tipo de creyente, ¿verdad? Al menos de la Biblia. Porque si ya él ya no es creyente de la Biblia y es un ateo, entonces el abordaje de este tema es totalmente distinto, ¿no? Ya estamos hablando de aquí de una persona que ya no cree en Dios o que cree que Dios no existe, entonces ese tipo de personas va a rebatir la Biblia con los mismos argumentos que pudiese rebatir el libro de Mormón. Pero el ejercicio que yo estoy haciendo ahora es justamente para el creyente, para el que dice, no, la Biblia es verdadera, el libro de Mormón es falso, siempre se va a dar ¿cómo se llama? Un palazo en el pie, porque cuando intentas usar argumentos en contra del libro de Mormón, vas a tener que necesariamente aplicar esos argumentos a la Biblia y entonces no te va a gustar o no te va a convenir. A ver, los leo aquí un ratito. Dice, a ver, Épico aquí, dicen que apareció el arca de Noé en una montaña de Turquía. Dice, Víctor, ¿qué significa Urim y Tumim? ¿Cómo lo relaciona el Doctrinas y Convenios? ¿Qué dice 93, 29? Dice, los mismos argumentos de los ateos. Bueno, sigamos. Entonces, vamos siguiendo escuchando, ¿ya? Entonces, ¿para qué Dios preserva estos intérpretes? Por practicidad y porque era muy peligroso tener el registro original consigo, José solía esconder las planchas de oro en un lugar apartado del lugar en donde él solía traducir. Aguanta. Me encantaría ver la cita donde dice de que José Smith escondía las planchas antes de poder traducir, porque me parece chistoso. Tú usas una cita de M. Smith donde hablaba en cuanto a la fluidez en que él usaba al traducir las planchas, pero no mencionas de que ella menciona también de que las planchas estaban enfrente de ellos, envueltos en una frazada que ella misma hizo. Entonces la razón por la que José Smith usaba una piedra dentro de un sombrero no era porque las planchas no estaban disponibles o porque las escondía, sino que simplemente no necesitaba hacerlo. Porque... A ver, vuelvo y repito, es que aquí el problema es un problema de fuentes, ¿no? Él dice, búscame una cita donde se mencione que José Smith tenía las planchas. Sí hay, ahí está el testimonio, por ejemplo, de David Whitmer. Dice, en la entrevista publicada en el Chicago Inter-Ocean el 17 de octubre de 1881, David Whitmer menciona lo siguiente. Dice, a menudo... A ver, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí ya. Dice, las planchas estaban ocultas en el desván de la casa durante la mayor parte del tiempo de la traducción. No las usaba para traducir en el sentido tradicional de leer de ellas. Por lo tanto, es que el inconveniente aquí es querer llegar a la verdad a través de una sola fuente, ¿no? Entonces, se tiene que contestar las siguientes preguntas. ¿José Smith utilizó el Urim y Tumim en cierto momento de la traducción? Sí. ¿José Smith utilizó la piedra del vidente en otros momentos de la traducción? Sí. ¿José Smith tenía las planchas frente a él cuando hacía la traducción? Sí. ¿José Smith había ocasiones que no tenía las planchas enfrente de él para hacer la traducción? Sí. Entonces, si tú tomas, y esto lo podemos tomar de todas las narraciones de las personas que vieron los eventos de primera mano. Porque en algunos, de M. Smith, por ejemplo, efectivamente, M. Smith hizo una frase. Lo que se quería evitar era que las personas miraran de manera constante las planchas o las tuvieran a la vista de manera constante. Entonces, efectivamente, M. Smith hizo una frazada donde tenían las planchas ahí en la mesa, pero las tenían, digamos, ocultas, pero ahí en la mesa, pero en la sábana. En otras ocasiones se menciona que había una cortina que separaba ¿cómo se llama? El traductor
digamos, del escriba. Algo que no menciona él, algo interesante, una historia interesante que por cierto también está documentada y que no menciona mi querido amigo, es que al mismo Martin Harris le pareció raro, ¿verdad? La piedrita esta, donde él ponía en un sombrero y traducía así, a Martin Harris también le pareció raro y no lo culpo. Tan raro que recuerden que Martin Harris era iba a ser financista de la obra, ¿no? Él ya estaba metido en el tema de manera económica. Y lo que no menciona aquí mi querido amigo es que igual de escéptico, porque Martin Harris no era ningún tonto, ¿sabe lo que hizo un día? Cogió la piedrita y se la cambió. Eso no cuenta. Eso no cuenta, mi querido amigo. Y porque él quería saber si realmente, ¿verdad? Si realmente José estaba viendo algo en la piedra o se estaba inventando las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que José Smith no pudo traducir. Y entonces esto fue una confirmación para Martin Harris muy importante para el financiamiento de este emprendimiento, hablando específicamente de la impresión de las primeras copias del libro de Mormón. Entonces, eso no dice. Y eso también está documentado, está, digamos, plenamente documentado. Pero bueno, entonces, tienes estos tres métodos, ¿sí? Y lo repito, lo que sabemos ya, porque no podemos decir, mira, 2 días tradujo de una manera, 3 días de otro, 20 días así. No, eso no lo sabemos. Sabemos que en diferentes contextos utilizó al menos uno de estos métodos para poder traducir. Tenía la piedra y el sombrero. Y me parece chistoso de que tú estés haciendo esta apología barata, porque literalmente estás omitiendo el hecho de que M. Smith, cuando ella era la escriba de José Smith, menciona de que las planchas estaban en la misma mesa, envueltas en una frazada. Claro, pero ven digamos que voy a decir que no es trampa, sino ven digamos, el sesgo, ¿no? Porque es como que yo pretenda, ¿verdad? Contar la historia de la traducción desde la perspectiva solo y única de una de las personas que participó, por cierto, por un tiempo limitado, ¿no? Pero ignore, ¿verdad? El testimonio de las personas que también participaron, otras como Oliver Cowdery, el mismo Martin Harris, la misma, aunque no fue traductora, pero estuvo presente los hechos, gran parte se dieron en su casa, la misma madre de José Smith, ¿no? Que también escribieron asuntos al respecto. Vamos a ver, sigamos aquí. ¿Cómo podría José traducir un libro que no se encontraba presente? Porque él no tradujo. Traducir es literalmente leer algo y interpretarlo en una nueva lengua. No necesariamente. Miren, aquí también hay otro. José Smith dijo haber también hecho la traducción de la Biblia, ¿verdad? Hizo, si ustedes buscan en la Biblia, la traducción se llama de hecho la traducción de José Smith. Y José Smith no tuvo ningún papiro ni ningún digamos, ningún documento escrito en otro idioma para traducirlo a otro. No. Él simplemente bajo inspiración, ¿verdad? Hizo una traducción y ustedes verán que la traducción es o sea, para mí, y si ustedes la leen, yo les invito a que lean la traducción de José Smith del Nuevo Testamento, ustedes van a ver que hay evidencia de que hay escrituras incompletas y él inspiradamente las completa, hay otras que están torcidas y él inspiradamente las endereza, palabras que pudiesen estar mal entendidas, o sea, él hace y él le llama también una traducción. No necesariamente que está cogiendo de un idioma a otro, ¿sí? Por lo tanto,
La palabra traducción, aunque haya un proceso inspirado por en medio, no necesariamente implica que yo esté, digamos, de un idioma a otro, ¿verdad? Traduciendo literalmente como lo haría alguien que no está, digamos, usando un poder externo a él o un poder divino para hacerlo. Yo, para traducir, yo tendría que acudir a mi propio poder, y mi poder para traducir es que yo debo aprender primero el idioma y luego pasar a hacer un proceso de traducción de un idioma a otro. Yo uso mi propio poder, mi propio conocimiento y mi propio, digamos, raciocinio. En este caso no fue así. Él no estaba usando su propio conocimiento, su propio poder, ni su propio intelecto. Él estaba usando el poder de Dios para hacerlo. Por lo tanto, el proceso se puede llamar traducción, de hecho así lo llamó a él, pero no necesariamente implica que es un proceso como el que nosotros conocemos, que es pasar un idioma a otro usando mi propio intelecto. Dice, dice aquí, bueno, sigo leyendo su comentario, dice, el libro de Mormón encaja en el lugar correspondiente, dice, yo voy a sacar un libro donde explico cómo funciona todo eso, funciona el sacerdocio. Muy interesante tu libro, interesante Jared, dice, el bautismo por los muertos es otro tema que se explica muy bien en la unción del sacerdocio, este man un abordo. Muy bien, Jared, vamos a esperar tu libro con ansias. Sigamos aquí. A ver, déjame ponerme aquí otra vez, que se me... Él no tradujo, él se inventó y copió de la Biblia, de la Lista de los Hebreos, de Capitán Kidd y muchos otros. Bueno, es una aseveración, ¿verdad? Que tienes que probarla, no solamente decirla, ¿sí? Sino tú tienes que, yo veo que tú eres una persona seria, una persona, digamos, que tiene, que es articulada, entonces tienes que probar, así como tú has pedido pruebas, digamos, citas. Yo te acabo de dar la cita donde se menciona que en ocasiones las planchas no estaban presentes. Así tú tienes que dar pruebas, ¿verdad? Y tienen que ser, no dejar espacio para la duda. Porque si tú no pruebas sin espacio a la duda que tus aseveraciones son ciertas, entonces estamos hablando del mismo tema. Simplemente yo lo abordo desde la fe y tú desde la incredulidad. Pero decir que el libro fue copiado de la Biblia, el libro, por cierto, se llama View of the Hebrews, Vista de los Hebreos, que hay una teoría, ¿verdad?, en la que se aborda que José Smith pudo haber plagiado este libro. ¿Por qué? Porque este libro también, digamos, menciona la historia de un pueblo que viene del antiguo mundo a América, que de hecho es lo único en lo que coinciden, pero tienes que abordar, ¿verdad?, en qué consiste la copia, ¿no? Porque si así de buenas a primeras, o sea, no es muy profesional ni tampoco es muy honesto. Tienes que decir y tienes que probar de tal manera que no quede ni un gramo de duda. Si tú logras probar que el libro de Mormón fue copiado de la Biblia, copiado de Vista de los Hebreos y no sé, de otro libro, sin lugar a duda, no con coincidencias, no mira, esto es una coincidencia, no, sin lugar a dudas, entonces tú tendrás un caso, ¿verdad?, que exponer. Pero si tú no puedes comprobar sin lugar a dudas, pues lo mismo sucede en la Biblia. Porque la Biblia tiene sus historias de las cuales conocemos a través de la Biblia, pero no todo está sin lugar a duda. ¿Sí? Si tú quieres dudar de la Biblia, tú lo puedes hacer, porque la Biblia tiene también elementos extraños, elementos, digamos, que pueden generar duda a un escéptico. Tiene historias incongruentes, tiene historias contradictorias,
tiene elementos que pueden generar dudas. Por lo tanto, tú con el mismo libro te puedes parar frente a la duda como frente a la creencia. Desde nuestra perspectiva, el libro tiene muchos elementos que apoyan su credibilidad. Tiene muchos elementos que apoyan su divinidad. Entonces, pero tú no puedes decir, es que José Smith escribió de la Biblia, escribió solamente basado en conclusiones que no se pueden comprobar al 100%. Ahora, yo digo, él me puede reclamar lo mismo a mí, no me puede decir, tú tampoco puedes decir que el libro de Mormón es 100%, tienes la evidencia 100% verdadera de que el libro es cierto. Y mi respuesta sería, es correcto. Pero pregunto yo, ¿de qué tenemos evidencia al 100%? Tú tienes evidencia al 100%, por ejemplo, de que el universo se expande día a día. Tú tienes evidencia al 100%, por ejemplo, de la historia como nos las cuentan. Tú tienes evidencias, incluso si eres creyente, tienes evidencia al 100% de la resurrección de Cristo. Tienes evidencia al 100% de que, no sé, de que el ser humano pisó la luna. ¿De qué tenemos evidencia al 100%? Si no es acaso que siempre tenemos que acudir al elemento de la confianza y de la fe, y en temas de asuntos espirituales, también a la interacción de Dios con el ser humano. ¿O de qué tenemos certezas nosotros al 100%? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si uno se para desde el punto de vista crítico, ¿verdad?, a criticar a aquellos que se paran desde el punto de vista de la creencia, entonces yo mínimo tendría que tener el 100% de la creencia, perdón, de la fiabilidad de mi interpretación o de mi argumento para yo poderme parar a criticar a aquel que cree. Porque yo en ningún momento, ni nadie que cree en el libro de Mormón está diciendo que cree, ni nadie que cree en la Biblia, ¿verdad?, cree que con 100% de certeza, sin lugar a dudas científicas, arqueológicas e históricas, en todo lo que la Biblia dice. ¿Comprenden? Entonces, y si agarramos incluso, como ya hemos explicado antes, si agarramos el elemento, el evento histórico más importante del cristianismo, el que hace nacer el cristianismo, que es la resurrección de Cristo, ni siquiera de esa evidencia tenemos 100% seguridad histórica, científica, arqueológica, no la tenemos. Lo que tenemos es 100% de fe. Y a partir de la fe es que nosotros podemos construir una verdad y apoyarla en ciertos elementos históricos y científicos. Se colocaba la piedra evidente dentro de un sombrero y al tapar con su rostro el orificio del sombrero, bloqueaba la luz exterior para poder ver lo que había dentro, y así dictaba las palabras que veía en el sombrero. De todo lo que dijiste, esto literalmente es lo único que no te puedo refutar. Emma Smith, su esposa, Martin Harris y Oliver Cowdery, quienes dieron testimonio verbal y escrito de que José traducía el libro con el sombrero y la piedra evidente a la vez, que mencionaban lo sorprendente que era la fluidez, el ritmo y la coherencia que había en todo lo dictado por José. Y aquí va cuando tú mencionas literalmente la fluidez con que José Smith traducía el libro de Mormón, y literalmente no mencionas de que las planchas estaban en la misma mesa, simplemente envueltas. No estaban escondidas en el patio, él no las escondía, estaban en la casa. Bueno, ya acabamos de refutar esa idea, te la vuelvo a repetir por si no se ha entendido. David Whitmer, las planchas estaban ocultas en el desván de la casa durante la mayor parte de la traducción. No las usaba para traducir en el sentido tradicional de ellas. David Whitmer, 17 de octubre de 1881. Así que no, es falso lo que estás diciendo, o parcialmente cierto, porque en ocasiones sí estaban las planchas en la mesa, en otras no. En otras usaba Lorenzo Tumín, en otras usaba Lo que pasa aquí, algo que sí es cierto,
algo que sí es cierto es que en cierto momento, a pesar de que esta historia siempre se supo, pero hay momentos en la historia de la iglesia en que parece que la iglesia acentúa en el Urim y Tumim. Yo les invito de nuevo a ver este video. Este video aquí menciona todas las veces que líderes, libros de la iglesia, bueno, toda la información que se tiene que está bien documentada, cómo se mencionaba la piedra, eso que se llama The Seer Stone, ¿no? Aquí es desde 1830. Pero con el tiempo fue acentuándose más la idea de que, ¿por qué? Porque en realidad, repito, podíamos tener los testimonios de Emma, los testimonios de Martin Harris, los testimonios bueno, de Oliver Cowdery, pero pareciese ser que en algún momento se acentúa más sobre el Urim y Tumim o sobre la frase inspirado por Dios y no se ahonda mucho en qué significa, y en gran parte yo pienso que es porque en realidad no se sabía bien, ¿no? No es que no se sabía que usaba la piedra, sino que qué significaba, o sea, en el sentido de que cómo lo hacía, ni siquiera, repito, ni siquiera les fue difícil entenderlo para aquellos que vieron el acto ahí enfrente de ellos. Les era difícil de comprender. Obviamente este asunto iba a generar muchos rumores, entonces se trataba de, digamos, mantener la idea de que al final de cuentas el proceso no importa, sino que fue por el poder de Dios. Y yo les pregunto algo, volviendo al burro y al asno que habló. ¿No sería esto, digamos, hasta cierto punto aceptable, basado en el hecho de que el Señor utiliza un método poco convencional, ¿sí? Que tal vez pudo haber distraído ¿cómo se llama? O incluso lo hace ahora, como concentrarse en el método distrae el contenido del libro, ¿sí? Entonces, o lo mismo hubiese sucedido si hubiésemos tenido que presenciar a un asno hablando y tuviésemos que concentrarnos más en cómo fue posible o si fue o no verdad que el asno habló, que en el mensaje que realmente el asno, digamos, expresó. Entonces, es más o menos eso. Pero claro, de aquí vienen las teorías de conspiración que la iglesia ocultó. De hecho, ya vamos a ver más adelante que incluso hay polémicas al respecto dentro de la misma iglesia. Ya él más adelante va a mencionar a Joseph Fielding Smith. Y vamos a ver qué es lo que ahí también va a caer en otra falsedad. Pero bueno, vamos a dejar que el video avance por sí solo, ¿sí? A ver, ya me perdí aquí, estoy aquí. Estaban en otro cuarto, pero estaban disponibles. El problema de esta historia es que no era tan conocida por los primeros miembros de la iglesia y no se difundió mucho. El problema es que sí fue bastante conocida. La primera persona... A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Aquí, al principio dijiste que la ocultaron. Ahora dices que sí fue conocida, lo cual es cierto, porque sí era una historia conocida, ¿sí? Aquí hay una contradicción, o se conocía o no se conocía. Bueno, sigamos escuchando. Popular, esta idea de que José Smith usó una piedra vidente dentro de un sombrero para poder traducir el libro de Mormón se llama Fan Brody. Eso es falso. Ya acabamos, o sea, él está diciendo que esta escritora, que ya vamos a hablar de esta escritora escribió un libro que se llama, es una biografía del profeta José Smith que se llama Nadie conoce mi historia, ¿sí? No one knows my history. ¿Qué sucede? Que esta persona adquiere un papel protagónico porque no solamente habla de este tema, ¿no? Él habla y ella propone una biografía desde una, ¿cómo se dice?
desde una perspectiva psicológica, ¿verdad? Propone una biografía de José Smith en donde ella digamos, no termina presentando a José Smith como un profeta, sino como una persona extremadamente carismática y cómo usaba elementos psicológicos para convencer a sus seguidores. Eso es más o menos, ¿no? Entre esas cosas ella menciona el tema de la piedra del vidente, pero la piedra del vidente, como vimos, y yo les voy a copiar aquí todas las veces que se venía hablando, de hecho, mucho antes que ella, ya era un tema conocido, como él mismo lo acabó de reconocer. Se hizo más popular y escandaloso por el método en que ella lo presenta, ¿verdad? En cuando ella escribe este libro. ¿Y por qué ella se hace tan famosa? Porque fue, perdón, sobrina, si mal no recuerdo, creo que él mismo lo va a decir, del presidente McKay, creo. La sobrina de David McKay. David McKay, sí. Entonces, como era la sobrina de alguien que posteriormente se terminó convirtiendo en presidente de la iglesia, ¿verdad? Entonces, obviamente, su nombre y su libro tuvo mucha preponderancia. Tanto así que otra cosa que no menciona aquí mi querido amigo es que la iglesia respondió a ese libro a través de otro libro que publicó eh, el Elder Nibley, eh, que se llama No Señora, esa no es la historia. Ahora, efectivamente, ella fue excomulgada de la iglesia. Él va a decir aquí que por lo que publicó en el libro acerca de las piedras. No fue solamente por eso, sino que porque ella estaba presentando al profeta José Smith como un carismático impostor y charlatán, ¿no? Entonces, si tú ya no crees, ¿verdad? O sea, a mí me da risa cuando las personas acusan a la iglesia de excomulgar a los miembros que ya no creen, ya no solo que no creen, sino que abiertamente, ellos dicen, es que exponen la verdad abiertamente. No, si tú puedes exponer lo que tú quieras, pero si tú ya abiertamente mencionas que ya no crees en algo y te opones a ello, ya no puedes ser miembro de la iglesia. Y entonces, y esto no solamente funciona así en la iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días, esto funciona así en todas las religiones. Si tú ya no crees en una religión, entonces tú ya no perteneces a ella. Y ahora tú estás en tu derecho, pero eso no significa, y de hecho a ella se le invitó a un consejo y ella no asistió, ¿no? Donde ella pudo haber expresado su defensa, si es que ella realmente su voluntad hubiese sido, pero ella mismo luego declaró que el libro mismo era evidencia de que ella ya era un hereje, como ella mismo se consideró. Entonces, el tema es que, y nosotros no usamos mucho la palabra hereje, sino apóstata, ¿no? Pero esto fue lo que históricamente sucedió, ¿sí? Con este libro. Ahora, la iglesia imprime uno de los eruditos más importantes de la iglesia, escribe una respuesta a este libro, ¿no? Donde expone, ¿verdad? Todas las falacias, la falta de contexto. Yo por aquí me estaba empapando del tema. Por aquí lo vi. A ver, ¿dónde lo tenía abierto aquí? Por aquí. Mm, mm, mm. Ah, ah, ah. Mamma mía. Here we go. Parece que lo tenía por aquí abierto. Me parece que lo tenía por aquí abierto. No, me parece que ya lo cerré, ya lo cerré.
No, me parece que lo cerré. Bueno, entonces en resumen, esto es lo que pasó, si no me acuerdo, es alguien muy conocido en la iglesia que escribió la respuesta a este libro y donde evidenció todas, digamos, las faltas de contexto, datos históricos. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, se lo voy a quedar debiendo, se lo voy a quedar debiendo. A ver si lo tengo aquí. Bueno, mientras lo sigo viendo, seguimos escuchando. De José Smith, y ahí ella menciona de que José Smith realmente usó una piedra dentro de un sombrero para poder traducir el libro de Mormón. Ujú. Esta biografía fue publicada en 1945 y la Iglesia de Jesucristo, cuando Fan Brody publica este libro, literalmente la excomulgan para poder desacreditar todo lo que ella ha dicho. Por eso, No, no la excomulgan para desacreditar lo que ella ha dicho, la excomulgan porque ella abiertamente se estaba oponiendo a una creencia básica de la iglesia. O sea, no es como que yo quiera ser católico, pero abiertamente escriba un libro contra el Papa o contra la creencia en la Virgen María. O sea, yo no puedo ser, o podría ser un cismático, ¿no? Como ahora los mencionan, pero no puedo yo comulgar, digamos, enteramente con el catolicismo si yo no creo en las creencias más básicas de ese grupo. Así que y eso no es una desacreditación, o sea, el libro está publicado, el libro lo venden en Utah, lo venden en todos lados, o sea, no hay una desacreditación. Lo que hay es una respuesta, eso sí, hay una respuesta de la iglesia que refuta las ideas del libro. Ya me acordé cómo se llama Hugh Nibley, Nibley, creo que se llama. A ver. Sí. Sí, creo que es él, sí. Él es el que termina respondiendo el libro. Se llama No Mam. Déjame ver. Esa, ajá. Aquí está, mira. Ya me acordé. El libro se llama así. No, ma'am, that's not history. Este libro, mire, dice, No, man, that's not history. It's a short work written by Hugh. Dice, es una obra corta escrita por Hugh Nibley para criticar a Fan and Brody, la biografía de José Smith de Fan Brody. No man knows my history. Nibley acusa a Brody de inconsistencia, de metodología impropia histórica, porque ella no era ninguna historiadora, ¿sí? Dice, bueno, obviamente dice, los scholars have criticized Norman for the same kind of, o sea, hay críticas de ambos lados, ¿no? Hay críticas para el libro de Nibley por las razones por las que critica el libro de Brody, y hay críticas para el libro de Brody por la biografía digamos, de José Smith, ¿no? Entonces, pero este es un libro que, digamos, tuvo como objetivo responder. Muy bien, sigamos. muchos asumen de manera equivocada que la iglesia trató de ocultar el proceso de traducción, pero la verdad es que nunca fue así. Y el profeta Joseph Fielding Smith, mientras él era un apóstol, publica en su libro Doctrinas de Salvación
de que José Smith nunca usó una piedra evidente para traducir el libro. Falso, falso, falso. A ver, ¿qué es cierto y qué no es cierto de esto? Joseph Fielding Smith efectivamente en su libro Doctrina de Salvación no aborda el tema. No es que lo niega, sino que no lo aborda. El hecho de no abordarlo no significa que lo está negando. Ahora, ¿por qué dicen ellos es que lo niega? Porque en otras declaraciones, en otros contextos, no en su libro, sino en otras declaraciones, él abiertamente había manifestado no creer en esa historia. Pero miren, vamos aquí a la cita textual, ¿no? Para que aquí nuestro amigo, vamos a la cita textual de Joseph Fielding Smith. A ver, dice, yo creo que la tenía aquí. Aquí es el artículo, ¿verdad? Y aquí está la cita. A ver, dice. Miren, aquí hay una cita interesante también. Déjenme traducir esto aquí. Traducir, y luego vamos con Joseph Fielding Smith. A ver, traducir. Muy bien, al español. Muy bien. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, a medida que surgen estas fuentes, vemos que eruditos y líderes santos en los últimos días hablan más sobre este método de traducción. George Buchanan coincide en su biografía de José Smith de 1888. 1888. Ya George Buchanan habla de la piedra, de la Seer Stone, ¿no? 1800, no como él dice que para 1899 parece que incluso el presidente Lorenzo No ya exhibía la piedra del vidente de José. El erudito B.H. Roberts fue uno de los primeros en defender el método de la piedra del vidente, aunque en 1903 destacó la dificultad de interpretar algunas de las pruebas. Dice, entre esta declaración de David Whitman y lo dicho por Joseph Smith y Oliver Cowdery, parece haber una aparente contradicción. Esto es sacado del libro de B.H. Roberts. Dice, entre esta declaración, hablando de una declaración de David Whitmer, y lo dicho por José Smith y Oliver Cowdery, parece haber una aparente contradicción. Tanto José como Oliver afirman que la traducción se realizó mediante el Urim y Tumim, mientras que David Whitmer afirma que se realizó mediante una piedra evidente. Sin embargo, la aparente contradicción se aclara con una declaración de Martin Harris. Él afirmó que el profeta poseía una piedra evidente que le permitía traducir, además de usar el Urim y Tumim, y que para mayor comodidad utilizó la piedra evidente. Aquí están digamos, los testigos primarios, ¿verdad? Primarios de la escena, ¿sí? Entonces, decir que solo usó la piedra es un error y decir que solo usó el Urim y Tumim es un error. Ahora vamos con Joseph Fielding Smith. Aquí lo que pasa es que usan a Joseph Fielding Smith porque Joseph Fielding Smith de manera personal no creía en la piedra del vidente. Miren. Pero miren la declaración que deja abierto, dice, para 1956 parece que el entonces apóstol Joseph Fielding Smith cambió de opinión al respecto y escribió, leamos un poquito más arriba como para poder entender. Dice, las enseñanzas de la piedra providente también aparecen en algunos manuales de escuela dominical en la década de 1930. También vemos una en 1945 durante una transmisión radial dominical de KSL a cargo del apóstol Joseph F. Merrill, cuya transcripción fue publicada en el Deseret News de la semana siguiente. Es evidente que durante aproximadamente la primera mitad del siglo XX esta información era pública. Sin embargo, no todos coincidían con esta interpretación de la evidencia. Por ejemplo, deténganse a leer lo que el erudito Francis Kirkman dijo al respecto. Aquí tenemos que leerlo del video o de aquí
de las fuentes que hay aquí. Pero como estamos hablando de Joseph Fielding Smith, me voy a concentrar en él. Para 1956 parece que el entonces apóstol Joseph Fielding Smith cambió de opinión al respecto. Escribió: no existe, miren lo que escribe Joseph Fielding Smith, no existe ninguna declaración auténtica en la historia de la iglesia que indique que se usó dicha piedra en esa traducción. La información es puramente de oídas y personalmente no creo que esta piedra se usara para este propósito. De esto es que se toman los antagonistas para decir: Joseph Fielding Smith negó. No. Vamos a leer completo. Dice: personalmente, no creo que esta piedra se usara para este propósito. Y luego, ¿qué dice? Pudo haber sido así, pero es muy fácil que una historia de este tipo circule debido a que el profeta poseía una piedra vidente que pudo haber usado para otros fines. ¿Ok? Entonces, como vemos, Joseph Fielding Smith hace una declaración personal, pero no deja la puerta cerrada. Él dice que personalmente no cree, ¿verdad? Y esto respaldaría la razón por la que en su libro él no lo niega, pero no aborda el tema, ¿verdad? No lo aborda, y él menciona el Urim y Tumim, pero dice: pudo haber sido así. No deja la puerta cerrada porque está hablando de una opinión personal. No está hablando él de una opinión, digamos, de un hecho 100%, digamos, comprobado. No, está diciendo: mira, yo la verdad que no creo, pero si puede haber sido así, ¿verdad? Tal vez se dio porque efectivamente se sabía que José Smith tenía una piedra de vidente. Por tanto, es falso que Joseph Fielding Smith, es falso que negara él en su libro, ¿verdad? Y lo que no hace es abordarlo, porque qué coincidencia que del libro no pone citas, porque del otro, de lo que habló, de lo que puso de M. Smith, ahí sí puso la cita, pero de lo que supuestamente negó Joseph Fielding Smith no hay cita, pero no hay problema, yo le presento la cita, y en la cita él es una persona que no creía, pero tampoco dejaba la puerta cerrada, simplemente era algo que no creía, una opinión personal, ¿sí? Que puede tener cualquier apóstol, sobre cualquier hecho. ¿Por qué? Porque los apóstoles no son historiadores, no todos son historiadores, algunos sí, otros no, otros son expertos, otros no, son simplemente apóstoles, llamados con un manto apostólico, pero ese manto apostólico no les hace expertos en toda la materia. Por lo tanto, en su visión personal del tema, él no creía o prefería acentuar más el tema del Urim y Tumim, pero, como dice ahí clarito, si fue así, pues también pudo haberse dado porque todos sabían que José Smith manejaba una piedra vidente. Por lo tanto, no está negando la piedra vidente. Así que lo que ha mencionado aquí nuestro querido amigo es falso. Mormón. Eso fue en 1954, más o menos 9 años después de la aclamada biografía que Fan Brody publicó. Realmente ellos trataron de ocultar el proceso de cómo fue tratado. No, falso otra vez, porque como una gran contradicción en tu mismo video, porque en tu mismo video acabaste de mencionar que era conocido. Entonces, si es conocido, no es oculto. Si es conocido, no hay intención de ocultar nada. Simplemente hay momentos en la historia en que se acentúa un tema porque vienen escritores o porque el fervor de digamos, ahondar en un tema en particular, se da. Pero no porque la iglesia ha dicho, vamos a ocultar el tema, cuando desde 1830 se viene hablando del tema de manera abierta. Ahora, repito, es un tema que es digamos, complejo, ¿verdad? Primero porque se presta para el escepticismo, y yo lo comprendo, se puede no creer en el tema, pero repito, si igual como no creería yo en el burro, en el asno que hablo, es un tema que se presta para el escepticismo.
Es un tema que se presta para el escepticismo, leer que una persona abrió el mar en dos, cuando no hay ninguna evidencia histórica, ni siquiera de la existencia de Moisés, ¿sí? O del éxodo de los israelitas. Pero se presta para el escepticismo, sí, pero eso no significa, porque se presta para el escepticismo, no significa que es falso, no significa que ya, como se presta para el escepticismo, entonces ya no hay, ya está comprobado 100% de que no sucedió. Así que eso es falso. El libro de Mormón porque simplemente suena absurdo y ridículo de que José Smith usó una piedra metida en un sombrero. Bueno, sí, en eso yo estoy de acuerdo. Vuelvo y repito, suena absurdo y ridículo, puede ser, pero eso no significa que es falso. Dígame, o sea, mira, te voy a nombrar otro elemento absurdo y ridículo. Sucede que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, el Señor, el Señor cogió un barro, ¿verdad? Lo escupió, se lo puso en los ojos a una persona y esa persona era ciega y se curó. Es absurdo y ridículo, sí, es absurdo. ¿Eso significa que no pasó? No, eso no significa que no pasó. ¿Comprendes? Entonces, decir y esto es otra técnica, queridos amigos, el llamado al absurdo, ¿no? Decir que una cosa es absurda tiene como objetivo desacreditarla, ¿verdad? Y al desacreditarla, decimos que no es verdadera. Miren, yo les pongo otro ejemplo porque a veces toca ser un poco didáctico en este tema. Si ustedes vivieran en el año 300 después de Cristo, ¿verdad? Y yo les contara que el hombre, yo fuese al pasado, desde el futuro voy al pasado, voy a filosofar, ¿no? Suponiendo que yo voy al pasado y yo les digo a la gente, mire, ¿sabes qué? En el futuro vamos a treparnos en unos aparatos hechos de metal, ¿verdad? Y vamos, si ven esa bola que está allá arriba, que se llama luna, ahí vamos a llegar ahí. La gente me va a querer ver con cara de, o sea, me va a decir ridículo, ¿no? Entonces, la ridiculez no es nada más que, en muchas ocasiones, la ridiculez no es nada más que la falta de conocimiento hasta ese momento. No es nada más que eso. Si yo no conozco, o si yo les digo, mira, en el futuro vamos a tener así una especie de roca que va a salir ahí dibujitos, imágenes, y tú vas a poder comunicarte con otros. O sea, me van a quedar viendo justamente como ridículo. ¿Sí? Entonces, llevar las cosas al absurdo no siempre es evidencia de que la verdad no está presente. En muchas ocasiones es evidencia de que mi capacidad para comprenderlas es limitada. Nada más que eso. Por lo tanto, pregunto, ¿es absurdo que José Smith haya tenido la piedra del vidente, haya puesto la cara en el sombrero y haya utilizado ese método para traducir el libro de Mormón? Sí, puede ser absurdo. Ahora, la pregunta es, ¿pudo haber pasado por el poder de Dios? La respuesta es sí. Igual como pasaron muchas cosas absurdas que por el poder de Dios se dieron. Entonces, tú la única manera que puedes adoptar este tema es, digamos, desde el escepticismo total. Porque tú no puedes ser creyente, ¿verdad? Y luego criticar desde el absurdo los eventos de la traducción del libro de Mormón. No lo puedes hacer. Porque si no, vuelvo y repito, te das una piedra, un balazo en el zapato. Para poder escribir y dictar el libro de Mormón. Incluso, hoy en día, la iglesia ha puesto toda la información al respecto más al alcance del público. La iglesia está siendo un poco más transparente en cuanto a su historia y han puesto en su sitio web muchas historias en cuanto realmente cómo fue la traducción del libro de Mormón. Primero que nada, me parece bastante chistoso de que en tu video todavía uses imágenes
de la forma incorrecta de cómo fue traducido el Libro de Mormón. Tú todavía estás incluyendo imágenes de José Smith leyendo las planchas. Solo tienes una imagen de José Smith con la piedra en el sombrero. Todavía sigues promulgando por medio de estas ilustraciones la forma incorrecta. No, eso es falso. Vuelvo y repito. El tema es que tenemos los tres métodos presentes en la historia. ¿Sí? Entonces no está mal ilustrar. Si tú tienes tres métodos y quieres ilustrar una imagen, tú tienes que elegir uno de los métodos para poder ilustrar lo que quieres ilustrar. Así que no está mal poner el Urim y Tumim, no está mal poner las planchas, no está mal poner el sombrero, porque se usaron esos tres métodos. El problema es que tu sesgo, ¿verdad? Tu sesgo histórico te deja ver solo una parte, pero ya te está comprobando, y de hecho no sé si se los enseñé eso, no sé si se los enseñé. Aquí están algunas citas históricas, ¿no? De diferentes participantes dice, por ejemplo, cuando, este es David Widmer, dice, cuando José Smith estaba traduciendo las planchas, las tenía escondidas detrás de un velo, los testigos no podían verlas en ese momento. Dice, y aquí no menciona el Urim y el Tumim, dice, hablando de José Smith, se sentaba con su rostro metido en un sombrero, con la piedra en el sombrero, y dictaba palabra por palabra las palabras que veía. Las planchas a menudo estaban cubiertas con un paño durante el proceso de traducción. Este es M. Smith. Martin Harris, me permitieron sostener las planchas sobre mis rodillas mientras José traducía, pero yo no las podía ver porque estaban cubiertas con tela. Martin Harris. En la historia de la iglesia dice José Smith se sentaba detrás de un biombo o una manta que lo separaba de su escribiente durante la traducción para proteger las planchas de miradas indiscretas. Entonces en resumen, hay diferentes métodos utilizados, ¿sí? Yo puedo concluir algo sin querer, digamos, considerarme experto, pero algo que se evidencia en la historia es que José, a medida que iba traduciendo, también iba aprendiendo, ¿sí? También iba aprendiendo el idioma. Por lo tanto, no me sorprendería si en algún momento no usaba nada, porque estás hablando, el poder de Dios se manifiesta a través de un hombre que también es inteligente y que aprende. Por lo tanto, sino que si tú te concentras solo en el sombrero y en la piedra y dices que ese es el único método y que los otros métodos no existieron, entonces estás torciendo la historia. Dice, ya voy a terminar. Eso me están mandando un mensaje, una indirecta. Eso significa que ya quieren que ya cierre. Ya voy a cerrar. Dice, hoy estamos en clase de recuperación. Estamos en clase de recuperación, dice. Dice, el Arca de la Alianza. Y eso que tenía que reaccionar a 2 videos y no hemos terminado todavía este. Dice, Jared dice, Épico. Épico pregunta algo. Dice, Jared Zapata, también aplica ¿qué? También aplica para todos. A ver, también aplica la vara de Moisés para todos los milagros. Ah, claro, imagínense. Podemos también decir que es un absurdo que la vara de Moisés se haya convertido en una serpiente y luego también los magos también convirtieron y es más absurdo todavía que esa serpiente se tragó a las otras. Absurdo. Ay. Aquí lo interesante sería saber cuál es la postura de este amigo, ¿sí? ¿Alguien la sabe? Yo creo que es la primera o segunda vez que lo veo. Me resultó interesante su video. Pero ¿alguien sabe cuál es su postura actual? Porque si su postura actual es la de un creyente,
créanme que está muy, digamos, se está tirando varios, digamos, balazos en el pie. Muchos balazos en el pie. Ya vamos a terminar. Dice, a uno curó con barro la ceguera y a otro ciego solo con su palabra. Fenecia tenía el Salvador de hacer cosas diferentes. Claro, exacto. O sea, o querer desacreditar la una porque en la otra usó otro método, ¿no? O sea, eso es más o menos. O sea, se dan cuenta, en realidad, pero si tú miras este video, yo aquí voy a poner una advertencia. Si tú miras este video a primera vista, este video te puede revolver, ¿no? Porque es que lanza muchas cosas. Pero cuando tú ya vas poco a poquito, así como lo estamos haciendo aquí, ¿verdad? Vamos viendo, comparando contextos históricos, declaraciones históricas, vamos viendo quiénes fueron los personajes, qué es lo que dijeron, cuál es Entonces ya vamos viendo que la historia se va desbaratando. Se va desbaratando solita, ¿no? Es así de sencillo. Así que cuando ustedes vean videos como estos, no se asusten ni se turben. No, que tómense, si quieren hacerlo, ¿no? Porque hay gente, yo respeto gente que me dice, Víctor, yo ni veo esos videos, está bien. Si no lo ve, no lo vea. Yo sí los veo. Yo los veo, los analizo, algunas cosas veo si son razonables, otras no, y no me pasa nada, ¿sí? Pero también respeto a los que no lo hacen porque a lo mejor no tienen el tiempo ni la dedicación de ahondar en los temas, en buscar temas históricos. Está bien, yo lo respeto. Pero lo que digo es que no se turben cuando vean gente que lanza dardos, no lanza uno, sino que lanza como 20 para ver cuál pega, ¿no? Eso se llama acudir al escepticismo. Dice, es que la hermana Merushi dice que él ha esperado tus transmisiones como 9. Dice, no le ha avisado hoy que estaba. Ya, hoy día no le avisé a nadie para ver quién venía. Hoy día caí de. Hoy les caí de sorpresa para ver quién estaba atento a la jugada. Ya saben, no se olviden darle like, no se olviden compartir, etiqueten, hagan todo lo que tengan que hacer. Y bueno, hoy han estado ustedes encendidos y les agradezco enormemente estar aquí, ¿sí? Dice, siga que es sábado y tengo tiempo. Ah, ya es sábado, ya no está. Bueno, acá todavía son las 10 de la noche. Oiga, por si acaso ya mismo se me ha de apagar la cámara. Porque la cámara dura solo 1 hora y pico. Pero hoy estamos on fire, apologetas. Hoy le dimos dura a la apologética. Dice, compartimos y recuperamos el tiempo. Bueno, vamos a seguir un ratito más. A ver. Y sí, como dije antes, Fan Brody publica. Oye, ¿sí o no que tiene acento cuencano? Corríjame ahí los que están aquí de Ecuador. Yo le veo como acento medio cuencano. Historia de la piedra en el sombrero en 1945. South Park, las comiquitas irreverentes, mencionan esta forma de que José Smith tradujo el libro de Mormón en su episodio Todo sobre los mormones, que salió al aire en el 2007. Y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no hace público de que José Smith usó una piedra dentro de Miren esa mentira, ¿no? No hace público, dice. No hace público hasta el 2000, ¿qué dice? ¿Hasta el 2000 qué? Sombrero, sino hasta el 2013. Bueno, aquí ya el sesgo ya digamos está, ya le acabamos de mencionar, ¿no? Le recomiendo a mi amigo, si sabe inglés, porque si dice que vive en Estados Unidos, o no dice, ustedes me están diciendo, yo no sé. Aquí está, mira, las fuentes históricas, el video. Este video es muy bueno. Si ustedes no saben inglés, se los voy a dejar aquí en el link. Les voy a dejar aquí la página, lo pueden traducir el video, se lo voy a dejar aquí. Y la página también la pueden traducir, pero vean el video porque el video menciona todas las veces, o sea, todo cómo es falso que esto no se mencionó, ¿no? Ahora sí,
Lo que sí es cierto, porque a mí me gusta aceptar lo que sí es. Sí hubo un énfasis en ciertos años de la iglesia, sí hubo un énfasis, no en ocultar, sino en énfasis en que se acentúe el urín y el tumín o el poder de Dios. Pero esto no es de sorprenderse, ¿no? Y esto no es de que la iglesia oculta cosas para que... Sino que en ocasiones se pretende que se concentre la idea en el mensaje principal y no en los hechos históricos. Porque cuando tú ya quieres concentrarte en los hechos históricos, ya vamos a ver que los libros de historia de la iglesia, las publicaciones históricas de la iglesia, desde 1830 han hablado del tema abiertamente y han habido personas, ya leímos a Joseph Fielding Smith que incluso no estaba de acuerdo. ¿Qué quieres, mijito? Ya vimos que personas prominentes como Joseph Fielding Smith no, estuvieron abiertamente en desacuerdo, pero no se cerraban totalmente a la idea. Así que decir que hay una intención malévola de ocultar la información para que los miembros, para que las personas no sepan cómo, o sea, ya es un poco, digamos, medio teoría de conspiración, ¿no? Que ya de eso hay bastante.